El bicentenario de la Carta de Jamaica. Bolívar, en 1815, se inscribe como el gran visionario latinoamericano al formular el documento inédito más trascendente durante el siglo XX y el siglo XXI, la Carta de Jamaica. Es el documento de la integración latinoamericana, pero además quisiéramos destacar el aporte trascendental de la Carta de Jamaica en la conformación humanitaria. Es el documento matriz que permite a Bolívar pensar no solamente en el nacimiento de los estados nacionales, sino en la conformación de los grandes bloques geopolíticos que darán origen durante el siglo XX y siglo XXI a una nueva organización del mundo. El sueño de Bolívar de conformar un gran bloque geopolítico latinoamericano nos hace colocar a Bolívar no solamente en el siglo XX, sino en el siglo XXI. Bolívar fue capaz de pensar que toda vez que aconteciera la desintegración del Imperio Español, se pudiera organizar un gran bloque geopolítico con los países de América Latina y el Caribe. Esta es la esencia fundamental de la Carta de Jamaica. Lo que le costó a Europa casi hasta el comienzo de la década del 90 del siglo XX conformar la Comunidad Económica Europea, Bolívar lo pudo presagiar en 1815, ¿no? Y que fuera la proyección de Colombia la Grande. Bolívar, un hijo de la Ilustración. Bolívar, en su pensamiento, acusa la dependencia del pensamiento enciclopédico francés, las ideas de Rousseau, las ideas de Montesquieu, de Voltaire, son de recurrencia obligada en su discurso. En aquel pasaje en donde Bolívar invoca que deben tener en cuenta los elementos naturales como el clima, la religión y los valores, es un elemento evidentemente de herencia del conde Charles de Secondán Montesquieu, que fuera uno de sus libros que le acompañaba permanentemente. Cada vez, dice la trayectoria que cabalgaba, no olvidaba el espíritu de las leyes de Montesquieu, pero tampoco olvidaba el contrato social de Rousseau. Esta obra va a ser fundamental en la conformación política, en la conformación de la división de los poderes y sobre todo en la conformación del sistema de gobierno republicano, que no es otro que el sistema de gobierno democrático. Pero lo interesante y que pone a Bolívar con un pie en el siglo XXI es la conformación de un bloque contrahegemónico que sería la conformación de ese bloque geopolítico latinoamericano y caribeño que sigue siendo uno de los llamados fundamentales a conformar 200 años después de la Carta de Jamaica. Los esfuerzos que se han realizado durante el siglo XX no han sido suficientes para que los latinoamericanos y caribeños logremos conformar ese bloque geopolítico que sea, en definitiva, lo que nos pueda reorganizar de cara al siglo XXI. La conformación del bloque geopolítico latinoamericano y caribeño es la esencia fundamental del documento bicentenario de la Carta de Jamaica del 6 de septiembre de 1815. Decía Bolívar, es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos,
caracteres de semejantes dividen a la América. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para todos lo que de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de todas las partes del mundo. ¿Qué hace el Libertador en este documento? A preservar en primer lugar el patrimonio cultural de las raíces prehispánicas. Es fundamental de tener en cuenta para la proyección de nuestros pueblos. Es el documento antecesor de la Declaración de Ginebra, es el documento antecesor de la Declaración de La Haya, es el documento en donde el Libertador hace un llamado para que se le respete la vida a los ciudadanos civiles en procesos de guerra, para que se le respete la vida a los prisioneros en procesos de guerra. Estos logros que solo fueron posibles después de la Segunda Guerra Mundial, que se llegara a declaraciones internacionales y que sigue siendo los postulados que desde el punto de vista de la asistencia humanitaria, Naciones Unidas enarbola como una gran bandera, están en la esencia primigenia de la Carta de Jamaica.